Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D. Otra vez me encuentran acompañado porque volvió después de un tiempo de ausencia mi compañero Gustavo Idoyaga. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Agustín? Dice, volvió después de un tiempo de ausencia. ¿Saben por qué me estaba preparando para escuchar el coacheo de Luis Caputo? Y no sé si le salió bien o no le salió bien el coacheo. Trastabillaba un poco, pero el resultado final parece que logró evadir todas las respuestas, ¿no? Sí, a ver, si el resultado final y la intención que tenía era irse y no contestar todo lo que tendría que haber respondido, que tiene que ver con la deuda, la evolución de la deuda, que tiene que ver con su participación en compañías offshore, digamos, con un montón de cosas que hacen mucho ruido, donde hay muchas pruebas que lo involucran, lo dejan mal parado, además del tema macroeconómico de la deuda, independientemente de sus vínculos, de estar de los dos lados del mostrador. Pero digo, si la intención era irse, le salió bárbaro el papelito gate, ¿no? Porque terminó yéndose. Bueno, realmente, a ver, ¿qué podemos decir? Ya que una persona que es interpelada, un ministro que es interpelado, que acompaña una nota con un emoji y demás, y tenemos la banalización que hizo el ministro Caputo, y por otro lado tenemos la sobreactuación de Gabriela Cerruti, y esto provocó que termine todo esto en la nada. Todo esto en la nada con una técnica de interrogatorio o de encuesta. Espera, y te faltó una tercera pata, sí, la complicidad del senador Mayans, que tenía al lado, que frente a levantemos esto, cumplió la orden. A ver, ya que tocaste el tema del senador Mayans, aparentemente al principio aparecía como un mediador, un amigable componedor para preguntas y respuestas, pero cuando no respondió nada y no se haya plantado el senador Mayans, que inclusive quedan más preguntas para hacer programa de preguntas y respuestas. La técnica, esto lo sabemos como en la docencia universitaria, si yo le hago a cualquier alumno 4 preguntas, ¿por dónde va a empezar? Y por la que se siente más cómodo y demás. Esta técnica de preguntar en bloque, ¿sí? Sí. Entonces, donde las preguntas, por ejemplo, Axel Kicillof hizo preguntas puntuales, y esa puntualidad se dispersó con aseveraciones y preguntas que hicieron otras personas que lo interpelaron. Entonces, yo creo que el coacheo estaba muy bien armado desde el punto de vista de la técnica de cómo hacer preguntas. Porque si entran 2, 3 preguntas que son comprometedoras, picantes y demás, después se diluyen, ¿sí?, con aspectos como volver a mencionar la gestión anterior, ¿no? Sí, por eso, la modalidad debería haber sido una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Tendría que haber respondido cada una de las preguntas que se le hacían, porque para eso iba a ser interpelado el Congreso de la Nación. Aparte, te repito, porque si no, se tapa el hecho principal atrás de todo esto. Tiene mucho que explicar el ministro, mucho que explicar, no solo a nivel personal, su rol como ministro, su participación en compañías offshore, esta idea que intentan instalar ahora de que una offshore es lo más normal del mundo. Nosotros, los invitados que tenemos acá, hoy vamos a hablar todos. Es una caja de seguridad, claro, es una caja de seguridad. No es así, según el artículo 124 de la Ley de Sociedades Comerciales, no es así, pero porque habla de los objetos, el objeto social y su relación con las actividades en el exterior, pero para no entrar en temas jurídicos, no es así, pero ellos logran naturalizarlo. No, pero ¿cuál es la intención atrás de esto? Tratar de generar un emparentamiento con ciertos sectores de clase media que quizá, preocupados por circunstancias que sabemos que tiene históricamente la economía argentina, intentan resguardar sus ahorros y el instrumento es la caja de seguridad, le tengo miedo al banco. La sociedad offshore. Claro, entonces pero intentan emparentar. A los kioscos de golosinas le están pidiendo, no que esté mal, le están pidiendo el débito automático. A eso le van a cortar los dedos si no llegan a pasar las operaciones con el débito automático. Y por otro lado, es natural la sociedad offshore. Y una cosa más, antes de pasar al tema. Un offshore, porque este intento de vincularla con una caja de seguridad, no es un lugar donde vos guardás cosas. Es una cáscara jurídica que te permite realizar un montón de cosas, entre ellas negocios muy rentables
que, llegado el caso, pueden rozar o encontrarse en la absoluta ilegalidad, digamos, y para eso se utilizan mucho las sociedades offshore. Entonces, es muy complejo el tema, no se puede simplificar, trazar un paralelo con una caja de seguridad que tiene alguien para guardar unos dólares o lo que sea, porque no es así. Vos fíjate lo que hizo Caputo desde el punto de vista comunicacional. No se dirigió a los diputados y senadores, se dirigió en un lenguaje al público en general. Esa fue la técnica que empleó, porque como muy bien vos lo decís, ¿no? El tema de las sociedades offshore se estudia en Derecho, pero es antiquísimo. La teoría del disregard, del velo oculto, ¿por qué se utiliza este tipo de sociedades? O en unas palabras más simples, cuando ustedes dicen el efecto mamushka, bueno, es el tema, el velo oculto, por algo se hace, ¿sí? Como mínimo puede ser evasión tributaria, en otros casos situaciones mucho más graves, ¿no? Bueno, y la otra pata, para hablar un poco de economía, pero vincularlo con esto de las declaraciones de Caputo en el Congreso, tiene que ver con el endeudamiento argentino. Hizo muchas aseveraciones en la interpelación, tratando de defender el modelo de endeudamiento, sí, ¿no? Entre otras cosas, una que dijo que muy fuerte fue: el endeudamiento es sostenible, lo que no es sostenible es el déficit fiscal. O sea, de alguna forma, subiéndose al discurso del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales que están del otro lado del mostrador, que son acreedores de Argentina, el discurso que intenta instalar es el de: tenemos que avanzar fuertemente con políticas de ajuste para poder frenar un poco este ritmo de endeudamiento, que es el discurso de los acreedores. Recordemos que el sector de pertenencia de Caputo, históricamente, toda su vida, es ese sector, el que hoy está del otro lado, los acreedores que hoy están en el mercado financiero prestándole plata a Argentina. Su pasado tiene que ver con el Deutsche Bank, con la banca JP Morgan, con todos estos grandes bancos de inversión internacionales que especulan con los títulos. Te voy agregando una una de las frases que ratifica lo que estás diciendo. Los inversores se sienten cómodos y contentos con las políticas que estamos haciendo y están acompañando este proceso. Me imagino que se refiere a la lluvia de inversiones de capital, ¿no? No, y además te voy a decir una cosa, porque no sé si se sienten tan cómodos y tan contentos. Hasta ahora seguro que sí, porque con la bicicleta financiera del Banco Central y con la deuda que emite Argentina, incluso a su propia medida, porque, por ejemplo, el bono a 100 años que emitió Argentina, una vergüenza, con una tasa de interés del 8%, fue un pedido a medida que el mercado internacional le comunicó a Caputo que necesitaba un instrumento de largo plazo con tal y cual característica y fue emitido directamente con las condiciones que le exigían. Entonces, no me cabe duda que estén contentos. Lo que sí creo que están es preocupados por el ritmo de endeudamiento que lleva adelante la Argentina. De hecho, hace 2 semanas atrás, Luis Caputo viajó a Nueva York, tuvo una reunión con muchos bancos de inversión donde le comunicaron que no hay más financiamiento en el mercado externo para la Argentina por este año porque está saturado de deuda. Lo que ocurrió es que los últimos 2 años, acá ya te lo contamos, la Argentina estuvo número 1 en el ranking mundial de países emisores de deuda por volumen, es decir, emitimos más deuda que nadie en el mundo, entre el mundo de los emergentes, obviamente, de las economías emergentes. Eso saturó el mercado de deuda argentina y este año, para adelantarse y no correr riesgos a lo largo del año, emitió en el mes de enero Luis Caputo un bono por 9.000 millones de dólares. Al tener el mercado cerrado, vos me decís, bueno, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Alguna política económica que te lleve por otro camino? No, lo que se hizo ahora fue acordar un préstamo directo con un banco internacional, con el HSBC, por 2.000 millones de dólares, para el cual se emitió un bono que va a funcionar como garantía por 5.000, o sea que hay 3.000 millones más para activar en cualquier momento, y se están empezando a avanzar algunas líneas de crédito con algunos países desarrollados, ¿sí? Probablemente escuchemos hablar de Holanda dentro de poco tiempo, con el Fondo Monetario Internacional, donde este acercamiento que hubo las últimas semanas, la visita de Lagarde en Argentina, abrieron la posibilidad de poder acceder rápidamente ahí a una línea de crédito que de entrada pueden ser 10.000 millones de dólares, pero que quizás hasta 30.000 pueden servir, y de esa forma la Argentina iría tapando los baches, que es lo que se está haciendo, tapando agujeros con deuda y ganando tiempo. Cuando le preguntaron a él el riesgo implícito que traía el endeudamiento, contestó: esta vez el endeudamiento va a ser distinto. No sé cuál y cuantitativo el análisis que hizo, pero el endeudamiento va a ser distinto. ¿Qué quiso decir con esto? Que no corremos ningún riesgo, ¿no?
Sí, no sé, es raro, digo, el endeudamiento es el endeudamiento. Uno siente que esta película ya la vivió en Argentina en reiteradas oportunidades. La última fue, todos nos acordamos porque lo tenemos muy presente, la crisis del año 2001, donde terminamos declarando un default por la sobrecarga de la deuda. Bueno. Y la gente tiene que preocuparse con que cumplamos con las metas de déficit fiscal. Fíjense, la gente tiene que preocuparse de eso, que en definitiva no computa. Siempre en la cuenta esa de déficit no computa en el cargo de intereses, ¿no? Claro, tal cual. Lo que tienen como una obsesión es llevar al equilibrio lo que se llama el déficit primario, que no computa, como decís, los intereses de la deuda. Entonces, mientras los intereses de la deuda te crecen como una bola de nieve, la lógica que se empieza a instalar a todos, que uno la empieza a percibir porque empiezan a crear un sentido común, es la del ajuste. Es, esto está así, nos tenemos que endeudar y no queda otro camino y las tasas son altas y la inflación no cede y hay que soportar esta presión de la economía que nos agobia día a día porque hay que ordenar las cuentas y ese ordenar las cuentas implica un ajuste que siempre toca a los sectores más vulnerables, de menores ingresos, ¿no? Digo, porque del otro lado tenés exenciones impositivas para grandes compañías donde todos los días nos vamos enterando de algo nuevo, más allá de las que se conocieron de arranque, como la eliminación de retenciones a los grandes exportadores, pero todos los días hay modificaciones tributarias que generan beneficios a grandes grupos concentrados y que van en perjuicio del resto de la sociedad, a la cual se le intenta instalar este sentido común de que es ineludible tener que avanzar hacia un ajuste. Bueno, pero mientras tanto tenemos un escenario. La pequeña y mediana empresa no la está pasando bien. La pequeña y mediana empresa no tiene acceso a un crédito con tasas razonables, por eso tenemos un referente del sector que nos va a hablar. Mientras tanto, los docentes en la provincia de Buenos Aires y los docentes en la capital federal están reclamando por, mantener el nivel del poder adquisitivo, nada más que eso. Y sin embargo le ponen como meta porque parece que en esta hipertrofia de diagnóstico que tiene el gobierno, el problema de la inflación radica única y exclusivamente en los salarios, ¿no? Bueno, y otro tema, para ir cerrando esto, del cual nadie te habla mucho, porque están hablando hoy de esta chica que fue con listas de nombres que no eran, a un programa de televisión, pero no te están hablando de lo que está pasando. Subas de transporte ocurrieron esta semana, muy importantes, subas de combustible muy importantes, sí. Una inflación que no cede, las proyecciones para el mes de marzo son por encima de 2.5%, vamos a tener ya más de un tercio de la meta de lo que, o prácticamente ya la mitad, porque va a estar cerca de 7 y pico por ciento, la mitad de la meta que el gobierno plantea para todo el año y que pone como techo a las paritarias, lo vamos a cumplir en apenas un trimestre. Una inflación que no cede, que avanza, que se acelera, con tarifas que siguen aumentando, con transporte que sigue aumentando, con combustible que sigue aumentando, que te sigue apremiando, te pega sobre el bolsillo, te ajusta, y sin embargo la agenda de la mayoría de los medios de comunicación es el papelito, el emoji, esta chica que va a almorzar y que tira nombres al aire y después va quiere decir a un que juzgado todo... y dice, no, yo no sabía nada. Vos querés decir que todo esto te rompe los huevos. Y, estamos los huevos aumentaron un 60%. No, otro dato, sí, otro indicador del sector de alimentos. No, realmente preocupante todo lo que está pasando a los deciles más bajos de la población. Presentamos a los invitados, dale. Dale, si te parece, arranco acá a mi izquierda. Vos hablaste de la pequeña y la mediana empresa y lo mal que la está pasando y la situación delicada. Y tenemos a Ariel Aguilar. ¿Cómo andas, Ariel? Un representante del sector, específicamente presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines, correcto. Tienen tasas, como título, o como adelanto, como presentación, tienen tasas de crédito accesible a la pequeña y mediana empresa como nunca antes la habían conseguido. Lo que quisiéramos en ese sentido es que el gobierno apareciera como apareció con el campo y ante una sequía, ante un problema puntual de un sector, en este caso el agropecuario, que vinieron con tasas al 14% del Banco Nación y con un año de gracia. Yo debería decirte que las pymes argentinas, muchos sectores llevan casi 2 años de sequía y las tasas no bajan del 30%. Eso hacia toda la estructura de costos, digo, porque vos tocaste el tema de si se ajusta por salarios, la competitividad por salario, este tipo de discusión en la que el gobierno nos pretende instalar. Yo creo que si después seguimos avanzando y charlamos de cómo se forman los precios en Argentina, porque ahí es donde hablas de combustibles y hablas de todo este tipo de cosas que estuvieron ustedes hablando antes. Y antes de seguir presentando, un dato te doy con lo que él dice. El otro día salió un indicador de la evolución de la industria en Argentina que dio positivo y que muchos funcionarios del gobierno celebraron demasiado. Hay un sector que sigue dando negativo sistemáticamente después de 2 años, sigue con caída tras caída, que es la industria textil. ¿Sí? Genera mucho empleo, hay que seguirlo de cerca y tenerlo en cuenta.
Bueno, y hablando del tema docente, ¿no? Uno que realmente se ha denostado muchísimo a los docentes en cuanto a su capacitación y demás, y nos hemos enterado que también los argentinos reciben muchos premios en calificaciones internacionales. Después, si lo tenemos, ponemos ahí la placa, pero estamos presentando ahora a Eduardo López, secretario general de UTE y CTA de Cava y secretario gremial de CETERA. Mañana hay paro, Eduardo. Mañana hay paro, gracias por la invitación, y el paro es porque nos ofertan en la ciudad de Buenos Aires 2.000 pesos de aumento. 2 teros, 4 yaguareté que tienen ahí, veo el billete. Sí. Pero en cuotas para colmo, ¿vieron que el billete de 1.000 pesos es un tero? Sí, sí, sí. Bueno, un tero ahora, un yaguareté en agosto y un yaguareté en septiembre. 2.000 pesos es lo que voy a ganar, no que se van sumando, son 1.000, 1.000, después se hacen 1.500, después se hacen 2.000, recién en septiembre, y tengo que vivir con esos 2.000 por mes más hasta marzo. Pero me llegó de luz 2.200 pesos más de luz en febrero. ¿Cómo hago para vivir con 2.000 pesos más hasta marzo? Escuchamos a algunos intendentes de Cambiemos que decían, bueno, tenés que consumir menos cervezas. ¿Cerveza? Sí. No tomo alcohol. No, pago la luz. Lo digo en este tema de costo de oportunidad. Bueno, deja de consumir tal cosa para pagar los servicios públicos. Claro, yo aparte soy la persona más aburrida del mundo, digamos, no bebo. Pero no lo decía por Eduardo López. No, pero digo, no sé cómo hacer, no alcanza para llegar a fin de mes. No, Sí. es cierto. No alcanza, porque no te alcanza la plata, los billetes se te van como si nada. Vas a la farmacia, entonces te dicen dialoguemos, bárbaro. Dialoguemos. Ustedes no dialogan, discúlpeme, pero Sí, ustedes no yo dialogo, le dialogo todo lo que quiera la reta. Pero cuando voy a Pharmacity, cuyo dueño es Quintana, y me aumenta un yaguareté el antibiótico y le digo dialoguemos, no me dialoga el muchacho de Pharmacity. El de Edesur no me dialoga. No me dialoga en Carrefour. Entonces, es desigual el diálogo, porque ellos quieren que dialoguemos con el empleador, pero te van comiendo el bolsillo. Es terrible. Con los jubilados es vergonzoso. Pero bueno, no los pueden estigmatizar, los niegan. A nosotros nos estigmatizan. Ahora, yo tengo que defender el poder adquisitivo de mi familia, la salud de mis hijos y de mis padres. Vamos, pero aparte como maestro lo digo, uno tiene que pelear en defensa de los derechos de su familia y también en defensa de los derechos de la familia de nuestros alumnos. Vamos a ganar las calles, como lo venimos haciendo desde noviembre, el 29 de noviembre, en diciembre el 14 y el 18, el 21 de febrero, el 5 y 6 de marzo, contra el ajuste. Y estoy seguro que vamos a ganar, porque salimos de peores, los 90. Vamos a salir de esta. En los 90, 400.000 personas que reunimos hace 42 días atrás, no las reunimos en todos los 90, las 400.000 personas. Entonces, luchar tiene sentido y tenemos que hacer carne lo que dicen las calles. Que el responsable es Mauricio Macri, lo dicen con el hit del verano, que va a ser el hit del otoño y del invierno, que el responsable es Mauricio Macri, que nos tenemos que unir los trabajadores y por lo que dije antes, que paramos la reforma laboral, que paramos el 2x1, que luchar tiene sentido. Por eso, paro mañana. Ahora, lo que dice Eduardo me da pie para presentar a nuestro otro invitado de esta noche, que ahí lo podemos ver, que es Leandro Santoro, actualmente legislador en la ciudad de Buenos Aires. Nos trajo todo el material que tiene para graficar sus explicaciones. Sus explicaciones económicas, pero vamos a hablar de política. Digo, antes de arrancar, digo, ¿por qué me da pie Eduardo? Porque hay un sector de la sociedad que habla mucho de una necesidad de representación que no encuentran. Un sector que dice, no queremos volver exactamente al pasado que fue tal como fue, estamos mal con esto, algunos que acompañaron este cambio y se sienten desilusionados, le ajusta el bolsillo, no le alcanza la plata, sienten que las cosas van mal, un montón de cosas que están ocurriendo no le gustan, Caput y otras muchas cosas más, y buscan representación, y buscan espacios que emerjan de la política con gente joven, caras nuevas. Yo creo, y me hago cargo, vos sos uno de los emergentes de esta política que busca representación gran parte de la sociedad. ¿Vos lo estás viviendo así? ¿Cómo ves del lado de la oposición? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que la sociedad cambió en los últimos 2 años. Es una sociedad completamente diferente a la que conocimos en el 2015. Hay nuevas demandas, nuevos deseos, nuevos temores.
frustraciones latentes, y ese cambio no siempre que se da en términos sociales tiene un correlato político. De hecho, yo que soy parte de Unidad Ciudadana vengo reclamando que rediscutamos el concepto de la unidad, porque si la unidad es solamente la unidad de los dirigentes políticos, esa unidad no va a tener como corolario una mayoría electoral que pueda reemplazar al gobierno y llevar adelante un programa de transformación. La unidad se trata de identificar los nuevos emergentes, los nuevos sujetos políticos que van emergiendo, o sociales. Siempre pongo el caso del trabajador precarizado que tiene que laburar más horas para mantener el consumo que tenía hace 2 años, o el caso de las chicas y todo el movimiento feminista, digamos, que está irrumpiendo, gracias a Dios, en este país, ¿no es cierto?, a dar debates que son que están pendientes y que son necesarios, articular esos sectores con otros sectores más tradicionales, el movimiento obrero tradicional, el movimiento cultural, viste, que siempre ha tenido propuestas innovadoras. Esa es la unidad que a mí me interesa, la unidad de los segmentos que emergen como consecuencia de la crisis económica o que están siendo agredidos por la crisis económica, que tiene que encontrar su representación política. Pero la unidad siempre es de abajo hacia arriba. Si la unidad es de arriba hacia abajo, es una unidad ficcional y es una unidad que le sirva al poder. A mí no me preocupa tanto que aparezcan nuevos liderazgos. Ojalá me toque, inclusive, no te va a ser falso, me encantaría, digamos, ser parte de ese proceso histórico. Pero no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que la sociedad se politice, que tenga la capacidad de interpretar los cambios que están sucediendo y que de abajo hacia arriba puedan aparecer nuevas experiencias sociales que de verdad propongan una mirada alternativa. Porque yo también me siento aburrido en los programas de televisión a los cuales me invitan, porque siempre no discutiéndolo. No en este. No, acá no, porque tienen unos conductores bárbaros y unos invitados mejores. Pero lo cierto es que Eduardo decía... Este espacio el volver a los 90, y es cierto, hay mucho de los 90, pero también hay muchas cosas nuevas que se nos escapan de la visión. O sea, están pasando cosas que la sociedad más informada, digamos, y la política desconocen absolutamente. A mí me parece que hay que poner los sensores ahí, el termómetro ahí, y empezar a ver cómo son estos cambios para ver cómo le encontramos representación política a lo que está empezando a emerger de abajo hacia arriba. Leandro, tenemos que ir al corte, pero te pido, a ver, una síntesis de tu interpretación de interpelación que tuvo el ministro Luis Caputo y después lo desarrollamos, ¿sí? Me parece que Caputo aprendió a disimular sus defectos. Creo que también quedó claro con esto que decían ustedes del senador por Formosa, el pacto entre el peronismo amarillo y el gobierno nacional, que le facilitó muchísimo las cosas, y creo que la política tiene que seguir insistiendo con instalar algunos temas porque, como decían ustedes en su editorial, a veces es difícil interpelar porque cuando vos lo interpelás en un sentido, el interpelado, en este caso Caputo, responde en términos del sentido común, y yo creo que buena parte de las cosas que él dice tienen encarnadura en el sentido común. Cuando él se muestra como una víctima, como él, yo soy víctima, soy un empresario exitoso, víctima de un Estado que no comprendía lo que era hacer dinero en este país y por eso me tuve que ir. Eso es una barbaridad jurídica, política, además es una mentira porque él es parte de la patria contratista y de la patria financiera, digamos, que generaron ese daño, pero estoy seguro que en la sociedad algo de empatía genera. Sí. Y eso creo que tiene que ver también con el clima de época, con el sentido común, digamos, que de alguna manera también determina el circular de los discursos políticos y que nosotros desde los sectores más rebeldes de la política tenemos que animarnos a cuestionar porque o generamos crisis en ese sentido común y cuestionamos la base de valores ideológica que sostiene ese discurso o nos van a ganar siempre. Bueno, interesantísimo. Ahora hacemos una breve pausa, seguimos con los tres, seguimos hablando de todos los temas y uno que quiero hablar con todos ellos tiene que ver, ya que hablamos de Caputo, con otro ministro y a ver qué les parece la declaración que hizo, que tiene un contenido muy profundo también, me refiero a Aranguren, sí, señor, diciendo que él tiene la plata afuera y que cuando confíe en el país la va a traer. La va a traer. Vamos a un corte y hablamos de todo esto y mucho más. Dale.